Buenos días, yo soy Gabriel Escalona y vengo a presentar mi exposición sobre la importancia de un diagnóstico preciso para la práctica de la psicología clínica. El diagnóstico en psicología clínica es un proceso fundamental para el comprender, evaluar y tratar los trastornos mentales y emocionales. Implica identificar y clasificar los síntomas y comportamientos de una persona en función de los criterios establecidos. Se basa en la observación, la entrevista, las pruebas psicométricas, las pruebas proyectivas y la historia de cada paciente. Los psicólogos clínicos evalúan no solo los síntomas, sino también el contexto social, cultural, incluyendo factores como la historia familiar, el contexto, el entorno, el desarrollo de su salud física y su salud mental. Un diagnóstico preciso es fundamental para la práctica del psicólogo clínico. Permite seleccionar y tratar de manera más adecuada a cada paciente, ya que se requiere un enfoque específico y un diagnóstico correcto. Con un diagnóstico claro, se puede predecir de mejor manera el curso de la enfermedad, ayudando a establecer un pronóstico realista que ayude a evaluar el progreso del paciente a lo largo del tiempo. Dependiendo de cada contexto y de cada terapeuta, el diagnóstico aplicado variará. Los diagnósticos se pueden dividir en varios tipos, cada uno siendo útil en su respectiva área, permitiendo variedad de aplicaciones dependiendo del contexto del paciente. Entre esos tipos se pueden encontrar el diagnóstico diferencial. Se refiere a distinguir entre varios trastornos que pueden presentar síntomas similares. Si alguien experimenta tristeza y fatiga, el diagnóstico diferencial ayuda a determinar si se trata de un estado de depresión o de un trastorno por ansiedad. El diagnóstico provisional es un diagnóstico temporal basado en la información disponible en ese momento específico de ese paciente. Se utiliza cuando se necesita iniciar el tratamiento antes de observar todos los datos disponibles para un diagnóstico más completo. El diagnóstico comórbido se refiere a la presencia de más de un trastorno en una persona en el mismo tiempo. Por ejemplo, un paciente puede presentar tanto trastorno por ansiedad como un trastorno depresivo mayor. Entre otros trastornos también está el trastorno nosológico. Es la identificación de un trastorno específico como la depresión o la esquizofrenia. El diagnóstico sindrómico no se enfoca en el trastorno específico, sino en la presencia general de los síntomas. Y el diagnóstico funcional se centra en cómo los síntomas afectan la vida del paciente, evaluando la funcionalidad y el impacto en el trabajo, la relación y la calidad de vida. Correcta práctica y diagnóstico de cada paciente se debe fundamentar en los conocimientos organizados previos. Entre las herramientas para poder hacerlo están los manuales de diagnóstico, como el DSM-5 o Manual de Diagnóstico Estadístico de Trastornos Mentales, la quinta edición. Es una obra de referencia elaborada por la Asociación Americana de Psicología, o por sus siglas APA. Su relevancia en la evaluación clínica es fundamental por sus criterios de diagnósticos específicos, detallados para la aplicación de variedad de trastornos mentales y su tratamiento. Estos permiten a los profesionales evaluar y diagnosticar con precisión, establecen un lenguaje coherente entre clínicos y con todas las personas, garantizando una coherencia en el diagnóstico y facilidad en la comunicación. A lo largo del tiempo se ha evolucionado este manual de diagnóstico desde su predecesor, el DSM-4 o de cuarta edición, el cual se le han realizado cambios significativos. Por ejemplo, el DSM-4 utilizaba un sistema multiaxial para evaluar diferentes tipos de pacientes. Incluía ejes para los trastornos clínicos, de personalidad, médicos, psicosociales y de funcionamiento global. El DSM-5 eliminó estos ejes diagnósticos y simplificó el sistema integrando ejes en una sola evaluación. Se centró en los síntomas y la funcionalidad del paciente. Antes del proceso del diagnóstico, primero se deben buscar las herramientas de investigación para poder encontrar todos los datos relevantes antes de poder dar una conclusión final sobre el estado del paciente. Para eso se utiliza la evaluación psicológica,
que es una disciplina de la psicología científica que se ocupa de explorar y analizar los comportamientos de una persona, pareja, familia o grupo. Utiliza métodos científicos para recopilar información relevante como entrevistas y pruebas con el objetivo de evaluar el funcionamiento y las capacidades del área específica del evaluado. Entre esas herramientas está la entrevista clínica. Es una conversación estructurada entre el profesional y el paciente que permite observar e informarse sobre el historial de la persona, sus síntomas, sus emociones y el contexto de vida. Ayuda a identificar patrones de comportamiento, síntomas específicos y proporciona una visión integral del paciente. Otras herramientas son los testes psicométricos, que son instrumentos establecidos que miden las habilidades cognitivas, emocionales o de la personalidad, pruebas de la inteligencia, las escalas de depresión y ansiedad, entre otros. Proporciona datos objetivos y comparables, evalúa la gravedad de los síntomas y a identificar patrones de pensamientos y específicos. La observación conductual implica observar el comportamiento del paciente y las situaciones en situaciones reales o simuladas. Se enfoca en las acciones, las expresiones y las respuestas emocionales que permiten evaluar las habilidades sociales. Su adaptación, su funcionamiento diario, complementa la información obtenida a través de las otras etapas. Y por último, la integración de todos los datos. Es cuando el profesional combina la información de las entrevistas, las pruebas psicométricas, proyectivas, la observación y busca patrones consistentes y las discrepancias de cada paciente, permitiendo llegar a un diagnóstico preciso, además de guiar el tratamiento y la planificación. Bueno, el método en general de la evaluación psicológica se podrá dividir en cuatro aspectos. En la evaluación psicológica sigue siendo un proceso especializado en recopilar la información sobre el paciente a través de herramientas como tests, entrevistas. El objetivo es evaluar el funcionamiento y las capacidades del individuo en las áreas específicas y al mismo tiempo predecir su comportamiento futuro. Entre estos aspectos éticos está la confidencialidad, que es el proteger la privacidad del paciente, a menos que exista un riesgo para la seguridad del paciente o la seguridad de otros. Esta información debe mantenerse resguardada. El consentimiento informado respecto a la autonomía del paciente, esto respecta a la autonomía del paciente antes de la evaluación. Este debe tener el consentimiento informado explícito de que todo lo que va a ocurrir en la terapia, de esta vulnerabilidad que este va a tener. La consideración conductual es reconocer la diversidad cultural, evaluar es considerar los factores culturales, de vivienda, los factores de idioma, las creencias, valores, ética y moral del paciente para que todo se mantenga integral. Y la competencia profesional es mantener una actualización del, del terapeuta, como lo hacen los doctores. El terapeuta en psicología también estará informado de las actualizaciones. En conclusión, la evaluación es un procedimiento integral que nos permite comprender la complejidad de la mente humana y tomar decisiones informadas. El diagnóstico y la evaluación son pilares fundamentales en la práctica clínica de un psicólogo. Sin ellos, no podríamos comprender ni tratar adecuadamente ningún trastorno mental.